Que Dios les bendiga, hermanos, en este día que el Señor nos ha dado. Quiero leer la palabra de Dios, comenzando con la palabra de Dios, que es la que nos guía a nosotros, que es la única regla de fe y práctica que tenemos nosotros como cristianos, como iglesia. Hoy en este domingo quiero hablar acerca de las consecuencias de la ley quebrantada, basado en Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 24. Y quiero leer esta parte de la escritura. Si tienes ahí tu Biblia, puedes abrirla. Dice la palabra: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y no te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confiar en lo que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices, no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es muy importante el poder, hermanos, entender lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar hoy en esta tarde tan especial a cada uno de nosotros como iglesia. La iglesia de hoy tiene grandes privilegios por ser parte de una gran salvación, pero también tiene una gran responsabilidad de predicar ese evangelio a las personas que no lo conocen y de dar un buen testimonio de lo que predican, lo pueden vivir. Y eso es lo más importante en la vida de la iglesia. El día de hoy, ser de buen testimonio. Así de que tenemos grande privilegio de ser hijos de Dios, de ser parte de una iglesia, pero también tenemos gran responsabilidad de lo que hacemos, gran responsabilidad de esa salvación y también de formar parte de una iglesia que el Señor ha comprado con su sangre preciosa. Por eso, queridos hermanos y amigos, hoy en este día yo les invito a meditar en la palabra de Dios y qué es lo que Dios te quiere enseñar hoy en este día domingo. En primer lugar, el cristiano es un pueblo especial. En lo que leímos ahorita y en Romanos, el cristiano es un pueblo especial en primer lugar porque el Señor nos ha salvado y sobre todo nos ha comprado con su sangre preciosa, nos ha lavado. Entonces el cristiano es un pueblo especial. ¿Saben por qué? Porque tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, murió para lavar nuestros pecados y para darnos esa salvación. El judío era parte del pueblo de Dios por promesa. Es lo que dice el apóstol Pablo, que el judío era parte del pueblo de Dios por promesa. El Señor le prometió desde los tiempos de Abraham que su pueblo Israel iba a ser bendecido, que todas sus generaciones iban a ser salvas, iban a mandarles un Salvador para que los redimiera de sus pecados. Entonces, el judío era parte de ese pueblo de Dios con promesa y todavía aún en estos días el judío es parte de esa promesa que el Señor le dio a Abraham, nuestro padre. Ahora ellos podían diferenciar entre lo bueno y lo mejor. Los judíos conocían la ley
conocían los 10 mandamientos, conocían toda la ley, las leyes que Dios les había dado, porque los judíos desde pequeños enseñaban ellos a sus hijos a que conocieran la palabra de Dios. Y ya cuando eran grandes, ellos conocían bien la ley, conocían cómo deberían de comportarse, cómo deberían de ser delante de Dios y sobre todo la manera como ellos deberían de vivir. Entonces ellos podían hacer una diferencia entre lo bueno y lo mejor, igual que el cristiano de hoy. Y en ese tiempo de los tiempos de los judíos, como en los tiempos de Moisés y más adelante, había gente que a veces no sabía distinguir entre el bien y el mal. Pero el pueblo judío sí lo sabía, porque tenían las leyes, porque tenían sus sacerdotes, profetas que les estaban enseñando y además conocían a Dios. Y esto es algo bien importante que también ha pasado hoy en día a nosotros como cristianos. Hoy el cristiano que ha aceptado a Cristo, que es fiel cristiano, conoce entre lo bueno y lo mejor, conoce lo que es bueno, lo que es malo y lo que es mejor. Por lo cual el Señor te invita, querido hermano, tú que eres cristiano, que vivas la vida cristiana de la mejor manera, que le entregues tu vida al Señor para que el Señor te ayude a salir adelante en estos momentos difíciles en los cuales se exige más y más hoy en día de los cristianos, de que podamos dar un mejor testimonio. No solamente este mensaje es para los pastores, misioneros, evangelistas, sino que es para los líderes, para los padres de familia, madres de familia, para todos los cristianos hoy en día. El Señor nos ha escogido como un pueblo especial, con promesas bien definidas, en lo cual debemos de tener a Cristo como nuestro Salvador y seguir sus enseñanzas y saber que vamos a mejorar en nuestras vidas. Y la vida cristiana es de mejorar día con día, estar escalando en la vida para mejorar en tus enseñanzas, en tu vida cristiana, en tu vida que a veces hay cosas malas en ella, sacarlas de tu vida, luchar para ir dejarlas poco a poco y sobre todo saber que tenemos al Señor de nuestra parte. Así de que eres privilegiado, hermano cristiano, eres privilegiada, hermana, porque tienes a Cristo en tu corazón y tienes esa ayuda del Espíritu Santo que te ayuda también a salir adelante, a ir progresando en la vida cristiana. En el versículo 19 dice, eres guía de ciegos. Tú eres guía de ciegos en segundo lugar. ¿Y quiénes son los ciegos? Son aquellos que están en tinieblas. Cuando Pablo habla a la iglesia de Roma, en la iglesia de Roma le dice, va a haber muchas personas ciegas espiritualmente. Y hoy en día también hay personas ciegas espiritualmente. Y el Señor te ha escogido a ti, hermano, a ti, hermana, para que tú seas esa guía de personas que están ciegas. Dios le dio al judío el privilegio de guiar a los gentiles, de guiar a aquellos que no eran del pueblo de Dios. Les dio ese privilegio para que los guiara a los gentiles hacia la luz, porque ellos no conocían la luz. Y hoy en día hay mucha gente que no conoce la luz de Cristo, que no conoce el camino, que no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por eso Dios le dio al judío el privilegio de guiar a los gentiles hacia la luz, porque el Señor quiere que toda la humanidad conozca la luz. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Cristo es el que nos guía y una luz no se puede esconder. Por eso cuando la luz llega a la vida de la gente tiene luz, tiene esa luz que es Jesucristo y los va a guiar en medio de la oscuridad, los va a sacar de la oscuridad para que vivan una vida diferente. Qué hermosa es la palabra de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 14, dice Mateo, vosotros sois la luz del mundo.
una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así de que, hermanos, todos aquellos cristianos no podemos escondernos porque tenemos la luz de Cristo. Y una luz no se puede esconder porque se va a ver, todos la van a ver. Por lo tanto, si tú eres un cristiano y das mal testimonio, todos van a ver tus malas obras. Por lo cual el apóstol Pablo nos invita por medio de la palabra a que vivamos en la luz de Cristo, que no nos escondamos para hacer las obras malas, porque la gente nos va a ver y vamos a dar un mal testimonio y vamos a ser también culpables de que mucha gente no venga al conocimiento de la verdad. Es como en tu trabajo, si tú hablas mal de tus jefes, entonces todas las personas van a tener una mala reputación de tu trabajo y no van a querer ir a trabajar ahí. O si tú hablas mal de tu iglesia, la gente no va a querer ir a esa iglesia porque va a decir, no, pues ahí en la iglesia todo está mal, la gente no vive bien, no dan un buen testimonio. Si hablas mal de tu familia, va a suceder lo mismo. Por lo cual, nosotros somos luz y esa luz debe de brillar en donde quiera que está. Gracias al Señor, ¿verdad? Entonces, durante el reinado de Salomón, todos conocían esa luz. Salomón era como la luz y todo el pueblo de Dios iba delante de Salomón porque él tenía la luz de Dios. Él era una persona muy sabia. Era inteligente, pero era más sabio que inteligente. Entonces, las personas del pueblo de Dios, cuando tenían alguna dificultad, iban delante de Faraón para consultarlo, porque él siempre daba la sabiduría al pueblo y les daba el camino que ellos deberían de seguir. En Primera de Reyes 10:24 dice, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Dios dotó a Salomón con mucha sabiduría. Y el Señor quiere, hermanos y hermanas, que tú también tengas esa sabiduría que viene de Dios. Esa sabiduría que tuvo el rey Salomón fue una sabiduría que venía directamente de Dios. Qué importante es, más que ser inteligentes, ser personas sabias. Ellos iban a Salomón. Ahora nos toca a los cristianos abrir los ojos de las personas para que conozcan la luz, para que conozcan la verdad. En Hechos capítulo 26, versículo 18, dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la prosperidad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor nos ha dado ese privilegio a nosotros como iglesia, que vayamos y que abramos esa luz de las personas. Instructor de los indoctos y maestros de los niños. Es lo que somos los cristianos. Somos instructores de los indoctos, de aquellos que no conocen las cosas de Dios, que no tienen la doctrina y las enseñanzas de Dios. Y también que podamos ser maestros de los niños, de los que no conocen el camino del Señor. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice, habiendo ya sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que él antes era blasfemo, era perseguidor de la iglesia, pero lo había hecho por incredulidad, porque no conocía las cosas de Dios. Las había hecho y hacía lo malo porque era un incrédulo y también porque era ignorante
en las cosas de Dios. Y cuando una persona es ignorante en las cosas de Dios, comete muchas atrocidades en la vida, comete muchos errores. Y a veces esos errores nos llevan a la perdición, y un error te lleva a otro error. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, conoces a Cristo, y entonces tú eres una persona que el Señor te usa para que tú puedas ayudar a otros a seguir adelante en el camino de Dios. Qué importante es conocer el camino de Dios y sobre todo estudiar la palabra de Dios para que podamos conocer más de su palabra y podamos entender lo que Dios tiene para nuestra vida, para tu vida, para mi vida y para la vida de los que están alrededor de nosotros. Y el Señor quiere que nosotros guiemos nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a los que están alrededor de nosotros en el camino de Dios. Que ellos conozcan al Señor de una manera especial y sobre todo que sean de testimonio y que le puedan servir a Dios para que la palabra de Dios no sea difamada. Hoy estamos igual que los judíos. Ellos tenían la ley de Moisés, la ley que Dios le había dado en el monte Sinaí, en esa montaña, la montaña de Dios, donde Moisés recibió las tablas de la ley. Entonces, los judíos tenían la ley. Ahora nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, en la cual podemos meditar, podemos estudiar, podamos agarrar muchos consejos que la palabra de Dios tiene para cada día, para cada semana, para cada mes, para cada año. La Biblia es un libro inagotable de enseñanzas para la humanidad, para el cristiano. Hay tanta enseñanza que nosotros no nos alcanzaría toda la vida para entender todo lo que la Biblia nos quiere enseñar. Así de que tenemos la palabra de Dios, que es la que nos enseña, y los judíos tenían la ley, por supuesto. Por lo tanto, nosotros tenemos esa gran oportunidad y esa gran ventaja de tener con nosotros las Escrituras, la palabra de Dios. En tercer lugar, enseñando con el ejemplo. En el versículo 21, Pablo le dice a los hermanos de Roma que enseñen con el ejemplo, que no digamos una cosa y hagamos otra, sino que prediquemos siempre con el ejemplo y que nos entreguemos a Él de una manera especial. No enseñes algo que tú mismo estás haciendo mal. No enseñemos cosas que nosotros queremos que la gente haga, pero que nosotros no lo estamos haciendo. En la palabra de Dios, esto nos habla del mandamiento número 8, que enseñemos con el ejemplo realmente. Que no digamos una cosa y no lo estemos practicando, sino que enseñemos siempre con la práctica. No le voy a decir a una persona, hermano, ve y predica la palabra de Dios, pero yo no lo hago. Lee tu Biblia, ora al Señor, haz las cosas importantes, muévete en el Señor y sobre todo ora de una manera especial. Practica la vida cristiana. No podemos nosotros enseñar si no tenemos el ejemplo. La Biblia también nos dice, no cometerás adulterio. Enseñar siempre el significado de lo que es el adulterio. A veces pensamos que adulterar solamente es tener relaciones con otra persona cuando eres casado, o fornicar cuando eres una persona que no estás casada y tienes relaciones. Entonces, simplemente el mirar a una mujer con ese deseo de tenerla, de desearla, ya estás adulterando en tu corazón. La gente deshonra a Dios por la culpa de los cristianos. Y eso es lo que le decía el apóstol Pablo a la gente de Roma, que muchas veces los cristianos deshonrábamos a Dios por la culpa de nosotros mismos. Mucha gente
se va de las iglesias, mucha gente deja de creer en Dios por el mal testimonio que da un cristiano. Por lo tanto, tenemos que enseñar con el ejemplo y sobre todo predicar la palabra de Dios de una manera especial. Los pecados de los judíos daban ocasión de que los que no eran judíos blasfemaban el nombre de Dios. Y lo mismo sucede hoy con los pecados de la iglesia, que todo lo permiten. Y de los creyentes que profesan a Cristo sin seguirlo incondicionalmente, permiten que los impíos blasfemen el nombre de Cristo, porque no están arraigados en las cosas del Señor. Por lo tanto, hermanos, debemos de ser ejemplo de las demás personas y mantenernos sin mancha y no dar mal testimonio, para que la gente pueda creer y no seamos culpables de que la gente deje de creer en Dios por nuestra propia culpa. Enseñar con el ejemplo es lo más especial que podemos hacer los cristianos, por lo que Pablo enseña a los judíos a predicar la palabra de Dios de una manera práctica y ejemplar. Así la iglesia de hoy tenemos que aprender a practicar la vida cristiana y a dar un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia, para que seamos luz y abramos los ojos de las personas que están ciegos. Seamos luz, caminemos en la luz y demos ejemplo de lo que es ser un buen cristiano, una buena cristiana, y que podamos siempre ser practicantes de la verdad para que el nombre de Dios sea glorificado. Hermanos, yo quisiera invitarte hoy a orar. Si tú tienes alguna petición delante de Dios, quieres ser un buen cristiano, pide ahí tu petición, levanta tu mano y di tu petición. Yo voy a orar por ti en estos momentos para que seamos unos buenos cristianos, que seamos luz y prediquemos siempre la verdad con el ejemplo. Padre nuestro que estás en los cielos, en estos momentos, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que se han conectado hoy, que están viendo este mensaje. Padre, que tú les ayudes a cada uno conforme sea tu voluntad. Señor, ayúdanos para ser buenos cristianos, que prediquemos con el ejemplo, que seamos luz y sobre todo, Padre, que no prediquemos malos ejemplos. Padre, te pido también por aquellos hermanos que están viviendo mal, que tú les ayudes a vivir bien. Aquellos que tienen peticiones, Señor, delante de ti, quizás están enfermos, han perdido su trabajo. Yo te pido, Padre, que tú les ayudes a conseguir un nuevo trabajo. Y yo te pido también los que tienen problemas de opresión, aquellos que tengan algún problema también, Padre, de ansiedad, yo te pido que tú seas con ellos. También te pido por aquellos que tienen problemas de migración, que tú les ayudes, Señor, para que muy pronto puedan arreglar sus papeles. Padre, bendice a las familias, bendice a los hijos de los hermanos, bendice, Padre, a cada una de las familias que está en el hogar y que no pueden salir, Señor. Ayúdale, Señor, dale la paz, dale la tranquilidad y ayúdanos también como iglesia para poder predicar tu palabra y seguir adelante en el camino tuyo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos vemos en el siguiente servicio.